Muy buenos días tengan todas ustedes. Esperamos que estén muy bien. Y vamos a iniciar con esta oración a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios uno y trino, en quien encuentra origen y fundamento toda relación familiar. Ayúdanos a imitar las mismas virtudes y el amor de la Santa Familia de tu Hijo, a fin de que nuestros hogares sean una fuente de amor en donde todos podamos vivir en unión y armonía. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Iniciamos con nuestro primer tema. Vamos a ver el 28 domingo ordinario con el Evangelio de Mateo, del capítulo 22, del 1 al 14. Conviden al banquete de bodas a todos los que se encuentren. Siguiente. Muy bien. El objetivo de este Evangelio es recapacitar en que lo único importante en la vida es el hecho mismo de compartir con Dios y con los hermanos la misma mesa. Vamos a invocar al Espíritu Santo para poder leer este Evangelio. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. La siguiente, por favor. Claudia. Sí. Jesús les habló de nuevo en parábolas y les dijo: El reino de los cielos se parece a un rey que ofreció una fiesta por las bodas de su hijo. Envió a sus servidores para que llamaran a los invitados a la fiesta, pero estos no quisieron venir. De nuevo mandó a otros servidores para que dijeran a los invitados: tengo preparado mi banquete, he matado novillos y mis mejores terneros, y todo ya está listo. Vengan a la fiesta de bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su propio campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores. Los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció y envió a sus tropas, las cuales acabaron con aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. Un anuncio me está impidiendo, permítanme. Entonces dijo a sus servidores: ya que la fiesta está preparada y los invitados no han sido dignos, vayan a los cruces de los caminos e inviten a cuantos se encuentren. Siguiente, por favor. Aquellos servidores, después de salir a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de la fiesta se llenó de invitados. Sin embargo, cuando el rey entró a saludar a los invitados, vio a un hombre que no estaba vestido con el traje de bodas y le preguntó: amigo, ¿cómo entraste así sin tener el traje de bodas? Pero él se quedó callado. Entonces el rey ordenó a los servidores: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a la oscuridad. Ahí habrá llanto y desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siguiente, Silvita, por favor. Bueno, en esta introducción al Evangelio, vamos a darnos cuenta que Jesús se encuentra enseñando en el templo cuando se acercaron los sacerdotes y los ancianos. Si recordamos, esta escena es cuando Jesús mencionó esas tres parábolas: la de los dos hijos, la parábola de los viñadores asesinos, y ahora termina con esta parábola, ¿verdad?, donde les dice esta invitación al gran banquete que el rey hace, a esa fiesta de bodas. Y aquí hacía alusión Jesús, ¿verdad?, a ese pueblo hebreo, a ese pueblo escogido por Dios, donde llegó la invitación, ¿verdad?, a participar del banquete, pero lo rechazaron. Estaban rechazando a Jesús. Entonces dice, tratando hasta el último momento de hacerles recapacitar. Ya, o sea, él en esta parábola estaba anunciándoles, ¿verdad?, estaba profetizando su muerte, pero les estaba anunciando la salvación, y que la salvación era para todos los pueblos, para todos aquellos, o sea, el pueblo judío, o sea, los escogidos, ¿verdad? Pero al ser rechazado también era para los paganos. La siguiente, Silvita, por favor.
hagamos una oración introductoria a este evangelio, donde decimos, permítanme un segundo, es que mi barra necesito ponerla arriba porque me estorban estos anuncios. Pero la oración introductoria dice, Señor Jesús, tú que nos invitas a seguirte para conocerte y así aprender de ti, tu manera de ser y de actuar, para asumir tu estilo de vida. Perdónenme, estoy leyendo otra, es que esta barrita no me está ayudando mucho. Perdón, la oración introductoria que tenemos aquí en la imagen dice, Señor Jesús, que cuando sienta que tú me invitas a seguirte y estar contigo, pueda responderte con alegría a lo que me pides y esperas de mí, que siempre tenga tu gracia para no anteponer nada a tu amor. Que así sea. La siguiente, Silvita, por favor. Bueno, aquí nosotros vamos a ir meditando este evangelio que Jesús les da a esos invitados, a esos, judíos que estaban ahí tentándolo, vamos a decir, entrampándolo, como mismo lo decía, y entonces hace esta invitación a la fiesta de bodas. Esta parábola, este evangelio, nos hace referencia a esa gran fiesta que el rey hace. ¿Y por qué decimos la alegría que nos produce una fiesta, una boda, un banquete de bodas? Porque aquí viene prefigurado, ¿verdad? Que Dios viene de nuevo a este mundo para unírsenos, para tener esa intimidad con la humanidad, y entonces viene prefigurado esos esponsales, esa boda que hace Dios con la humanidad. Entonces, este domingo se nos presenta la salvación como un banquete de bodas al que Dios nos invita. O sea, esa invitación que nos hace a todos. Por eso nos dice, la bondad de Dios se expresa en esta divina insistencia. Ya todo está listo, no exige nada, ofrece todo y es rechazado. Aquí vemos cómo en el Evangelio se nos narra que el rey ya tenía preparada la fiesta y que le dice, vayan a recordarle a esos invitados que ya todo está listo, ¿verdad? Y al decirnos aquí, no exige nada, pues nos está diciendo que no es como en la parábola de los viñadores asesinos, que ahí el dueño de la viña envía a su hijo a cobrar lo que habían acordado por esa renta. Y aquí no, en este evangelio la invitación es, ya el banquete está listo, solo vengan, o sea, no rechacen esta invitación. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa en la actualidad? Lo mismo que a esos invitados. Rechazaron, unos se fueron al campo, otros se fueron a su negocio, pero hubo quienes maltrataron a esos servidores y hasta los mataron. Entonces, aquí el Señor ofrece en este banquete, en esta invitación, los bienes son inimaginables. En ocasiones nosotros no valoramos estos bienes, no valoramos esta invitación que nos hace a la salvación. Y nosotros debemos entender, señoras, que nuestra salvación eterna, que esta invitación que Dios nos hace, no debe haber excusa grande ni razonable para poder nosotros rechazar esta invitación. Podemos ver que nosotros también a veces rechazamos la invitación. Estamos nosotros ahorita de confinamiento y decimos, bueno, es que a veces se me hace tarde, no puedo asistir a esta fiesta, a este banquete que Dios nos hace, pero es que nosotros a veces cambiamos lo urgente por lo importante. No le damos esa importancia de vida. Y el rey está ansioso, anhela con los brazos abiertos recibir a esos huéspedes, a todos aquellos invitados, nos está esperando siempre. Entonces, pues nos excusamos muy fácilmente y como les decía, no hay una excusa razonable que le demos al rey, porque ponemos en peligro nuestra salvación. La siguiente, por favor, Silvita. Y decimos, el Señor quiere que se llene su casa, ir a los cruces de los caminos. Cuando hace alusión en esta parábola Jesús a ese pueblo hebreo, ¿verdad?, que lo rechaza, entonces dice, vayan a los cruces de los caminos e inviten a todos mundos.
a todo el mundo, a todo el que pase, sea bueno y malo. Aquí la invitación se extiende y es donde nosotros reconocemos que la salvación es universal. Ya no es nada más para ese pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel. Aquí la invitación a la salvación es para todo el pueblo, para los paganos. Y es esa salvación que nos hacen a todos los cristianos y a todo aquel que no conoce a Dios. Entonces nosotros, señoras, debemos de tener también esa responsabilidad de ayudar a otros a que no rechacen esa invitación, a ponernos a lo mejor también como esos servidores un poco necios, un poco tercos, ¿verdad? De llevarles ese mensaje de salvación, es esta parábola donde Dios nos está invitando a ese gran banquete. Pero hay un requisito, señoras, para poder ingresar a esta fiesta de bodas, a este banquete, y es el ajuar apropiado a ese gran banquete, que es el traje de bodas. Y aquí ese traje de bodas es nuestro corazón, señoras. Dios, que nos conoce en lo más profundo y en lo más íntimo, ¿verdad? Reconoce en nosotros cuando estamos en esa vida de gracia. Nosotros tenemos que tener ese traje apropiado siempre, señoras. Ese traje apropiado es nuestra vida de gracia. Y Santo Tomás de Aquino, a ver, déjenme les digo, nos dice que la gracia es el esplendor del alma. Entonces, se nos debe notar. Debemos de tener siempre esa amistad con Dios, que es la gracia santificante. Por eso aquí, en esta parábola, cuando entra el rey a saludar a los que ya estaban en el banquete, se da cuenta de que alguien no trae el traje y le pregunta, ¿qué haces tú aquí? Porque así como nos dice Santo Tomás de Aquino, que es el esplendor del alma, se nos nota. Entonces, si fuera nada más el traje de bodas, o sea, un aspecto exterior, pues los mismos servidores se hubieran dado cuenta y no le hubieran permitido entrar. Pero el banquete, que es gratuito, dice, aceptar la invitación nos exige esa disposición interior y exterior, que es la limpieza del alma. Entonces, aquí yo les decía ahorita, refiriendo a la otra parábola, no exige nada. Aquí nada más es un requisito, llevar ese traje de bodas. Y aquí en este banquete gratuito nos dice, aceptar esa invitación nos exige la disposición. ¿Cuál es la disposición que nosotros debemos de tener, señoras? De tener siempre limpio y puesto ese traje de bodas. Entonces, la disposición de aceptar esa invitación es que gracias a Dios tenemos, vamos a decir, poder lavar ese traje o tener listo el traje a través del sacramento de la reconciliación. Si yo me he perdido esa amistad, me he distanciado de Dios, pues tengo el sacramento de la reconciliación para yo siempre tener lista y dispuesta ese traje de bodas, o sea, tener esa gracia santificante que refleja mi alma y que pueda ser el esplendor que yo tengo. Pudiéramos también pensar que entonces los pobres pues no tienen ese traje, pero ya desde antiguo, desde que se narraba esta parábola, ¿verdad? Cuando se les invitaba a una fiesta a los pobres, se les preparaba ese traje. Entonces, así nosotros no tenemos esa excusa de no tener ese traje. Podemos tener el traje. La siguiente, Silvita, por favor. San Agustín nos decía, Dios que te creó sin ti, no podrá salvarte sin ti. ¿Qué es eso? Ese regalo que Dios nos hizo cuando nos creó, ¿verdad? De darnos la libertad de hacer el bien y el mal, pues es de esa misma libertad que San Agustín nos dice que Dios nos invita a la fiesta, pero si yo no quiero ir, ¿verdad? A esa fiesta, a ese banquete, pues no me voy a poder salvar. Entonces, viene también aquí una frase que dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Aquí Dios no está excluyendo a nadie. Pudiéramos entender que a lo mejor Dios está siendo selectivo y que va a permitir la entrada a unos y a otros no, pero no, señora. Nosotros somos los que a veces nos marginamos y que rechazamos esa invitación que Él nos hace, que Él nos propone a la salvación. Entonces, hay una frase muy bonita que me encontré del Papa Francisco que nos dice, de este modo, sentarse en la mesa que Jesús significa sentarse en la mesa con Jesús significa ser transformados y salvados por Él. En la comunidad cristiana, la mesa de Jesús es doble.
Está la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Son estas las medicinas con las cuales el médico divino nos cura y nos nutre. Siguiente, Silvita, por favor. Vamos a hacer nuestra oración y nuestra contemplación, señoras. Ahí en la oración, ¿qué le pudiera yo decir a Dios nuestro Señor? Imagínense cerrar mis ojos y verme ahí en ese cruce de caminos donde llegan los servidores y me invitan a ese gran banquete. Y imaginarme también que llego a ese palacio del rey y que voy y que no traigo el traje apropiado. Entonces, ¿qué debo hacer? Hago yo mi oración y en ese momento de contemplación escucho lo que Dios me dice. Y el mensaje de este tema lo voy a resumir en una frase. Señor, tú preparas una mesa ante mí. Esta frase del Salmo 22, en el versículo 5, ¿verdad? Es del Salmo del Señor es mi pastor y nada me falta, que acompaña a este evangelio. Señor, tú preparas una mesa ante mí. Aceptemos la invitación que el Señor nos hace a ese banquete que es nuestra salvación eterna y que no la pongamos en peligro, señora. Siguiente, por favor, Silvita. La acción, proyección y vida. ¿Cuáles son en mi vida los asuntos urgentes que me impiden aceptar esa invitación que Dios nos hace, señoras? Lo urgente le imposibilita lo importante. A veces le doy solución a cosas que tengo que es más urgente, pero que no es lo importante. El ahora, el ya y el aquí le impide a uno ver esa profundidad, poder experimentar y ver, ¿verdad?, la profundidad con que Dios nos invita y a veces lo rechazamos. Se ensarza uno en sus 1001 asuntos y lucha por sobrevivir, pero se olvida de vivir. Acuérdense que tenemos la esperanza de la vida eterna y en nosotros está estar siempre con ese traje puesto y dispuesto. El Señor nos invita a un banquete. El Señor nos sigue llamando 100, 1000 y 100,000 veces, señoras. Dios nos convoca. Lo hace con nombre y apellido. Cada silla, cada lugar está reservada para cada uno de nosotros en particular. Ninguno de nosotros es imprescindible, perdón. Pero para Dios todos somos necesarios. Ante el Señor que nos invita, solo cabe una respuesta de parte nuestra. Cuenta conmigo, Señor. Muy bien. Siguiente, Silvita, para ver ahora el 29 domingo ordinario del Evangelio de Mateo, del capítulo 22, del 15 al 21. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siguiente, por favor. El objetivo de este Evangelio es comprender que ambas frases son en consecuencia complementarias, pero el dar a Dios lo que es de Dios es primero, y de él proviene la obligación y el fundamento del segundo, dar al César lo que es del César. Invocamos al Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos para leer el Evangelio. Siguiente, Silvita, por favor. En esto, los fariseos se pusieron de acuerdo para hacer que Jesús cayera en una trampa con algunas de sus afirmaciones. Enviaron a sus discípulos con los partidarios de Herodes para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios y no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en la apariencia de la gente. Dinos qué te parece, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Jesús, conociendo la maldad de ellos, les contestó: Hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? Muéstrenme la moneda con la que se pagó el tributo. Ellos se la mostraron y les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César. Le respondieron. Entonces Jesús les dijo: Siguiente pregunta. Devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siguiente, Silvita. Bueno, para introducirnos a este evangelio, vamos a ver o a conocer, ¿verdad?, que Jesús venía llegando de Galilea a Jerusalén, porque era la fiesta anual de la Pascua,
Y entonces ahí había ciertas discusiones por los del partido de Herodianos o del partido de Herodes, los que estaban con el rey, pero también estaban los fariseos y los ancianos de la ley. Y entonces ahí a Jesús lo entrampan o le hacen esta pregunta, ¿verdad? Donde les dice, el pagar el tributo al César, ¿será lícito o no pagar este tributo? Y aquí pues la verdad es que había en el grupo de los religiosos del pueblo de los judíos, había los celotes, ellos ya no querían pagar ese tributo al César porque decían, nosotros tenemos un único rey y es Yahvé, Dios, es nuestro rey. Pero también los fariseos pues también sentían esa opresión de parte del pueblo romano, pero ellos decían, mientras nos permitan o no se metan en lo que es la obediencia de la ley, pues también sentían ese dominio romano, pero ahí estaban. Entonces querían ver, si le preguntamos esto a Jesús, a ver qué nos responde. Si nos dice que sí hay que pagar al César, ahí pues decimos, está en contra de ese pueblo piadoso, pero si decía que no, pues es un subversivo, ¿verdad? Entonces, siguiente, Silvita, por favor. Vamos a hacer nuestra oración introductoria para entrar en la meditación de este evangelio y nos dice, ayúdanos, Señor, a que nuestra fe coopere en la construcción de una sociedad cada vez más justa y fraterna, más solidaria y participativa. Perdón, donde los que tenemos fe te damos a ti tu lugar y a las autoridades el suyo, siendo nosotros sal y luz para los demás, haciendo ver con nuestras actitudes que solo en ti encontramos la plenitud de vida que todos buscamos. Que así sea. Muy bien. Siguiente, Silvita, por favor. Fíjense, aquí Jesús, en esta, pues, llegada que le hacen tanto los del partido de Herodes como los fariseos y los ancianos de la ley, que le dicen con palabras muy suaves, tú que conoces, ¿verdad? Y enseñas el camino a Dios, dinos qué es lo correcto, si debemos de pagar o no. Y Jesús no se deja engañar por palabras halagadoras y les contesta, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Ahí les increpa, o sea, los reprende con autoridad. Y entonces les dice, a ver, tráiganme el denario. Y entonces Jesús les da un método, les responde con un método a estos hipócritas y a todos los ideológicos, ¿verdad? Con la realidad. Y les dice, ¿qué imagen tiene aquí la moneda? O sea, ese denario que era la moneda que usaban los judíos, era la moneda oficial de Roma, pero era con la que ellos pagaban el tributo, y entonces le muestran esa moneda, ese denario a Jesús, y entonces le dice, ¿qué imagen tiene? Del César, le responde, pues devuélvanselo al César. Entonces, aquí Jesús dice, introduce un elemento nuevo que no estaba presente en la pregunta que le hacían. Dad a Dios lo que es de Dios. Entonces, aquí sorprende Jesús con esta respuesta, ¿verdad? Porque tiene ese elemento nuevo. Para Dios y todas las cosas del reino tienen un valor único, un valor absoluto. Entonces, no debemos nosotros anteponer ningún valor de todo lo creado, de todas las autoridades, ¿verdad? Ante Dios, ¿verdad? Dios es quien nos ha creado a nosotros a nuestra imagen y semejanza. Por eso cuando decimos, o vemos aquí en la imagen que teníamos al principio, al fin del Evangelio, la moneda del César, donde se le depositaba al César, porque era del César, pero la imagen, dar a Dios lo que es de Dios, y a nosotros le damos a Dios nuestro corazón, señoras. Entonces, hay que entender que Jesús no nos dice o quiere levantar una barrera cuando nos dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que esté poniendo una barrera entre la vida religiosa y entre la vida política. No, tampoco está creando dos reinos distintos donde dice el reino de Dios y el reino de César. No, porque, y que cada uno tuviera su poder. No, señoras, así como les decía, el reino de Dios tiene su poder y su valor absoluto. Solo Dios es el Señor y no hay otro Dios
fuera de él. Y entonces aquí, a ver, siguiente, Silvita, por favor. Dice, esto no significa no reconocer la autonomía de la ciudad secular y de los legítimos e indiscutibles derechos. O sea, nosotros debemos entender, como nos decía también ahorita la oración introductoria, que nosotros como ciudadanos debemos de cumplir con los deberes que marca la ley, pero nunca serán mayores, ¿verdad?, a lo que Dios nos da, al poder de Dios. Toda la dignidad, todo lo que estropee la dignidad del hombre, ¿verdad?, nunca va a ser mayor a lo que Dios nos regala. Nuestro corazón, ¿verdad?, debemos de tener nuestras palabras a lo que Dios nos dice. El creyente en Jesús debe reconocer y asumir las legítimas exigencias de la sociedad civil, pero debe tener siempre en la mente que hay que obedecer a Dios ante todos los hombres, que Dios es el único Señor y no hay otro fuera de él. Dice, ¿hay algo en el mundo que no sea de Dios? De Dios es todo. Dios creó todo, señoras, las leyes, las cosas, todo. Ser de Dios no obliga, dice, nos obliga a realizarnos como personas responsables y solidarias, a llevar a plenitud el plan que Dios se propuso a realizar en nosotros como individuos y como humanidad. Fíjense, y en una homilía del Papa Benedicto, el Papa emérito Benedicto XVI, nos decía, el hombre en sí mismo lleva otra imagen, dice, la de Dios. Y por lo tanto, a él y solo a él, cada uno debe su existencia. Entonces nosotros debemos de tener presentes ahora en este evangelio que así como el denario tiene la imagen del César, nosotros tenemos la imagen de Dios. Por eso nosotros representamos ese corazón, porque somos de Dios. Y aquí hay una frase, bueno, el Papa Benedicto XVI decía en esta homilía, y a lo mejor se las voy a leer para no equivocarme, dice, los padres de la Iglesia, basándose en el hecho de que Jesús se refiere a la imagen del emperador impresa en la moneda del tributo, interpretaron este paso a la luz del concepto fundamental de que hombre, imagen de Dios. Y esto viene en el primer capítulo del Génesis, cuando Dios creó al mundo, dice, y creó al hombre a imagen y semejanza de él. Entonces, que no se nos olvide que nosotros somos de Dios, y entonces sí le vamos a dar al César, a ese pueblo, vamos a ser ciudadanos, cumplidores de las leyes, pero nunca vamos a anteponer a nada en nuestra dignidad, porque nosotros somos imagen de Dios, somos de Él. Y un autor anónimo también escribió, la imagen de Dios no está impresa en el oro, sino en el género humano. La moneda del César es oro, la de Dios es la humanidad. Por tanto, da tu riqueza material al César, pero reserva a Dios la inocencia única de tu conciencia, donde se contempla a Dios. Así como veíamos ahorita en el evangelio anterior, que nuestra gracia, decía Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, que es, irradia, ¿verdad?, nuestra alma, es el esplendor de nuestra alma, pues aquí nosotros también debemos de entender que, que nosotros debemos reservar nuestra inocencia única, ¿verdad?, de nuestra conciencia a Dios. Siguiente, Silvita, por favor. Un poquito la anterior, por favor. Dice, esto no significa reconocer la autonomía de la ciudad. Era lo que yo les decía ahorita, ¿verdad? El creyente Jesús, perdón, es que es la misma. Ok, aquí nada más les complemento con unas frases de San Agustín que siempre mencionaba cuando mencionaba esta homilía de dar al César, dice, San Agustín nos decía, si el César reclama su propia imagen impresa en la moneda, si el César reclama su propia imagen impresa en la moneda, ¿no exigirá Dios al hombre la imagen divina esculpida en él? O sea, Dios nos va a exigir, ¿verdad?, esa imagen que tenemos de él a cada uno de nosotros. Y la otra reflexión que hace San Agustín dice, del mismo que se devuelve a César la moneda, así se devuelve a Dios el alma iluminada e impresa por la luz de su rostro. Nosotros somos esa luz que decía, ese reflejo de Cristo. Cada individuo, cada ser humano reflejamos, ¿verdad?, a ese rostro de Cristo. En efecto, Cristo habita en el interior de cada hombre. Muy bien. Entonces, siguiente, Silvita, por favor. Al hacer nuestra oración y momento de contemplación, debo entender
que del César son los asuntos del mundo y que de Dios son los espirituales. Entonces, voy a hacer esa oración, esa reflexión donde, ¿qué le voy a ofrecer a Dios? Que mi imagen sea a imagen y semejanza, que nuestro corazón siempre esté limpio para ofrecerle nuestra conciencia. Y resumimos, o el mensaje de este evangelio se resume en una frase: tú eres el Señor, fuera de ti no hay otro Dios. Y nos lo decía Isaías en el capítulo 45, versículo 6. Siguiente, Silvita, por favor. Nuestra acción, proyección y vida nos dice: dad al César lo que le pertenece a él, pero no olvidéis que vosotros mismos pertenecemos a Dios. Para Jesús, el César y Dios no son dos autoridades de rango semejante que se han de repartir la sumisión encima de cualquier César, y esto no puede nunca exigir lo que pertenece a Dios. Hemos de cumplir con honradez nuestros deberes ciudadanos, pero no hemos de dejarnos modelar ni dirigir por ningún poder que nos enfrente con las exigencias fundamentales de la fe. Nada que sobrepase a los mandamientos, señoras. O sea, nosotros, nada que nos quite, ninguna ley, ¿verdad? Nos debe nosotros quitar el cumplir nuestros mandamientos, el tener a Dios presente en nuestra vida. Dice: responsables y guardianos de lo que le pertenece a Dios. Para un creyente hay algo que procede indefectiblemente de Dios y que por lo tanto a Él pertenece en exclusiva. Y eso que es indiscutiblemente de Dios según la fe es la dignidad del hombre y sus derechos. Que nada anteponga esa dignidad del hombre y los derechos que tenemos. Gracias, señoras. Siguiente, las dejo con Claudia. Adelante. Muchas gracias, Lulu. Bueno, señoras, pues muchas gracias por estar aquí. También les agradecemos, he estado viendo que se están anotando en el chat para su asistencia. Muchas gracias. La que no lo haya hecho, pues le invito a hacerlo, a poner el nombre de su unidad y su nombre completo en el chat. Y recordarles también de que después de la consagración vamos a darles unos avisos del mes de octubre y también habrá preguntas y respuestas. Un momentito. Bueno, pues vamos a continuar entonces con la reflexión del Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 34 al 40, correspondiente al domingo ordinario número 30. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Adelante, Silvia, por favor. Bueno, pues en esta reflexión o lo que pretendemos es tener presente que el amor a Dios y al prójimo es el criterio último y fundamental que debemos tener los cristianos para decidir la moralidad o la inmoralidad de nuestras, de nuestras acciones. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bueno, aquí les voy a quitar esto para poder ver. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se reunieron en torno a él. Entonces uno de ellos, que era el maestro de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Perdón, igual estoy aquí con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Adelante, Silvia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito en contexto. Vamos a recordar que la mayoría de los dirigentes opinaban que el mandamiento más importante y que resumía la ley entera era la observancia del sábado. Si recordamos cómo fue que se enojaron los fariseos cuando supieron, por ejemplo, que Jesús había curado a un enfermo en sábado, ¿verdad? Porque en sábado pues no se podía hacer ninguna actividad. De hecho, contaban
los pasos que caminaban. Estaba permitido solamente caminar cierta cantidad de pasos. No podían hacer la comida. Recordemos también que cuando Jesús muere, crucificado, pues tenían prisa, ¿verdad? Para poderlo sepultar y demás, porque ya se acercaba el sábado y no podían hacer actividades, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que la observancia del sábado para ellos era muy, muy importante. Entonces, por eso es que uno de ellos, de los fariseos, es que se le acerca para preguntarle a Jesús que cuál era la ley más importante, que era un debate de moda en ese tiempo, porque la ley judía tenía o tiene 613 mandamientos, de los cuales 248 son prescripciones positivas y 365 prohibiciones. Para ellos, esos 613 mandamientos pues son muy importantes porque vienen de Dios. Los podemos encontrar en lo que nosotros le llamamos Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, lo que es Levítico, Números, ahí ellos sacaron estos 613 mandamientos, por eso son importantes, ¿verdad? Porque vienen de Dios. Pero ese debate o esa discusión era muy importante. ¿Cuál de estos era el más importante? Y por eso es que se acercan a Jesús, pues claro que también para ponerlo a prueba. La siguiente, por favor. Vamos a hacer la oración introductoria. Señor Jesús, tú que nos invitas a seguirte para conocerte y así aprender de ti, tu manera de ser y de actuar, para asumir tu estilo de vida y así imitarte para tener tus mismos sentimientos. Te pedimos que nos ayudes a entender que la fe en ti implica y se manifiesta en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Así sea. Adelante. Como vemos, pues la respuesta que Jesús les da a esta pregunta de cuál es el mandamiento más importante, Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí nos cito estas palabras de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, que nos explica muy bien esta respuesta de Jesús. Jesús nos enseña que el amor a Dios no se reduce solo a los sentimientos, sino que incluye nuestra voluntad y nuestro intelecto. Es decir, toda nuestra persona, todo nuestro ser va a amar, ¿verdad? A entregarnos a ese amor a Dios. Adelante, Silvia. Lo que les escandalizaba era la manera en que Jesús cumplía la ley en el servicio y amor al hombre. Como les decía hace rato, recordando ese pasaje que Jesús cura a un hombre en sábado, pues eso era lo que les escandalizaba, ¿verdad? Cómo Jesús no le importó que fuera sábado, pero porque estaba al servicio del hombre, ¿verdad? Sabemos que Jesús siempre estaba cercano al hombre, sobre todo a los necesitados, a los enfermos, a los pecadores. Y ellos pensaban pues que estaba dándole más importancia al servicio al hombre que el amor a Dios, ¿verdad? Desconocían que lo que vamos a estar viendo ahorita, que pues el amar al prójimo, pues es amar a Dios, ¿verdad? Entonces, pretender separar el mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo sería tan absurdo como intentar separar en Cristo lo humano y lo divino. Hay distinción, pero nunca una separación. Esta unión en Cristo, sabemos que Cristo es hombre, 100% humano y 100% Dios. A esta unión se le llama la unión hipostática y no se puede separar. Son distintas, sí, ¿verdad? El ser humano y Dios son distintos, pero no puede haber una separación, ¿verdad? Asimismo, no podemos decir que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. No se puede separar, es el amor a Dios y al prójimo. Adelante, Silvia. Quien ama desea estar con el amado. Dios quiere estar con nosotros. Nos reúne en su iglesia, nos habla en su palabra, nos da su fuerza en los sacramentos y platica con nosotros en la oración. Vemos aquí, si Dios nos ama, pues Él fue el que nos hizo, ¿verdad? Con amor por amor.
Entonces nos preguntamos y nos podemos reflexionar aquí. ¿Lo amo yo a Él? ¿Lo busco yo también? Yo también quiero estar con Él. Nos reúne en la iglesia, procuro yo al prójimo, ¿verdad? Porque la iglesia, acuérdense que somos cada uno de nosotros. No es la estructura en sí de un templo, sino somos cada uno de nosotros que conformamos la iglesia y por lo tanto nos une ese amor, ¿verdad? En los hermanos nos une a Dios. Y pues la palabra siempre está presente en la palabra, la escuchamos en los sacramentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto nosotros frecuentamos los sacramentos? ¿Qué tanto lo escucho en su palabra? ¿Qué tanto platico con él en la oración? Como dice aquí, cuando amamos, pues queremos estar con el amado. Creo que cuando conocimos a nuestro esposo, cuando éramos novios, queríamos estar todo el tiempo con él, platicando. En aquel tiempo por teléfono no había celulares. Bueno, pues si yo amo a Dios, pues quiero estar en constante comunicación con Él y en constante unión con Él. Adelante, Silvia. Jesús añade, sin ser preguntado, recuerden que solamente le preguntaron aquí los fariseos cuál era el mandamiento más importante. Pero Jesús, como quiera, les da un segundo mandamiento que les dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al prójimo hay que amarlo también sin medida, pero como eso suena muy abstracto, pues Jesús le da una medida. ¿Cuál es esa medida? ¿Cuál es la medida en que vamos a amar al prójimo? Pues como a ti mismo, como a uno mismo, ¿verdad? No se puede poner a Dios como pretexto para desentenderte del prójimo, pues Jesús es Dios hecho hombre. Pues claro, no podemos decir yo sí amo a Dios o no puedo amar al prójimo porque yo amo más a Dios. No podemos poner de pretexto a Dios, ¿verdad? Es primero Dios, sí, pero también al prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Aquí vemos esta imagen donde está la persona sentada pidiendo limosna y la persona que le va a dar se está viendo en él mismo, ¿verdad? Así es que, pues todos, como dijo ahorita Lulú, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Adelante, Silvia. En la oración y contemplación, pues vamos a poner esa respuesta que le vamos a dar a Jesús. Él ya nos habló a través de su palabra. Acuérdense que es ese diálogo, ¿verdad? Que es lo que yo voy a darle respuesta a Jesús. Y terminamos resumiendo este evangelio con la frase que viene en 1 Corintios 13:7. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Aquí donde dice el amor es sufrirlo todo, es en el sentido de que el amor permanece siempre, incluso en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, ¿verdad? De adversidades, es tener esa paciencia, tener esa ecuanimidad y que permanezca el amor, no desesperarte y no decir ya me voy, adiós, ¿verdad? Porque acuérdense que el amor no es solo sentir bonito, ¿verdad? El amor, como nos dijo aquí Jesús, es amar con todo nuestro ser, con nuestra voluntad, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y en los momentos difíciles permanecer, ¿verdad? A eso se refiere sufrirlo todo. Adelante, Silvia. En la acción proyección vida, pues nos preguntamos, como los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿Qué significa dar cumplimiento a la ley? Pues ser cristiano es realizar el doble mandamiento del amor. Es decir, que como cristianos, pues vamos a amar a Dios y vamos a amar al prójimo, porque como ahorita también comentaba Lulú, Dios está en cada uno de nosotros. Basta con amar. Si el amar lo entendemos como una lucha concreta, el gesto comprometido, la actitud permanente de romper el propio cerco del egoísmo, es decir, nos vamos a abrir más allá de mí misma, ¿verdad? Entonces sí basta con amar. Si entendemos así el amar, sí basta, ¿verdad? Porque ya darse con toda el alma, con todo el corazón y todo el ser, darnos con todo nuestra persona. Amar a Dios y o amor al prójimo,
Amar a los hombres es la manera concreta de amar a Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Acuérdense que, como ahorita dijimos, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios por amor nos creó, ¿verdad? Entonces, y nos amó tanto que nos mandó a su propio Hijo y se hizo hombre. Entonces, vamos a amar a todos como a nosotros mismos. ¿Y quién es el prójimo? Pues es el que está cerca, el que está dentro de nuestro perímetro de preocupaciones. Es todo hombre, es toda creación de Dios. Yo quisiera saber cuál ser humano no ha sido creado por Dios. Pues no, ¿verdad? Dios nos ama a todos por igual. A cada hombre que Él hizo, a cada hombre nos dio ese amor, nos hizo por amor. Así es que el prójimo, pues somos todos, ¿verdad? Adelante, Silvia. San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Que en tu corazón haya verdadero amor a aquella persona, pues si lo hay, lo que hagas será justo, pues el amor solo hace bien. Sí nos va a pedir obras el Señor, pero sobre todo el amor. ¿Qué amor le pusiste a aquello que tú haces en los quehaceres cotidianos? ¿Cuánto amor estás dando? No importa si aquello que tú has hecho, aquellas obras que tú haces, las dejaste inconclusas, te salieron mal. Aquí lo importante es el amor que tú le estás poniendo. La caridad no hace mal al prójimo, por eso el amor es la plenitud de la ley. Adelante, Silvia. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente domingo, que sería ya la fiesta de todos los santos, y vamos a reflexionar el Evangelio según Mateo, capítulo 5, del 1 al 12. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Adelante. Bueno, aquí me encanta esta imagen porque vemos a este hombre viéndose en un espejo y se refleja la imagen de Jesús. Y eso es lo que vamos a estar reflexionando en este tema, ¿verdad? Dar la imagen de Dios, dar a conocer a Jesús y comprender que la fe cristiana es un proyecto de identificación con el Señor Jesús para vivir como Él lo ha hecho, teniendo sus mismos sentimientos y sus mismas actitudes. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Adelante, Silvia. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces comenzó a enseñarles. Dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de vivir conforme al plan de Dios, porque Él los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Él también los tratará con misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Él los aceptará como sus hijos. Dichosos los perseguidos por vivir conforme al plan de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán cuando los insulten, los persigan y mintiendo digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues del mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Adelante, Silvia. Bueno, aquí sabemos que la vida cristiana es un camino a lo que llamamos santidad, viviendo en comunión plena con el Señor. Los santos son el testimonio elocuente de que la fe cristiana se puede vivir el mandamiento del amor en su máxima expresión. Recordemos que todos estamos llamados a ser santos. Aquí nos dice que es un camino, ¿verdad? Todos estamos esforzándonos para alcanzar esa santidad día tras día. Es un proceso en el que estamos viviendo en cada minuto de nuestra vida.
Y tenemos estos grandes modelos que son los santos que ya conocemos, ¿verdad? Una Santa Teresita de Jesús, un San Francisco, un San Agustín. Hay beatos que están todavía en procesos para ser santos, como Beata Conchita, Beata Madre María Inés, y hay infinidad de santos que la Iglesia nos ha dejado como modelos, y para mí es como un decir, sí se puede, ¿verdad? Sí podemos llegar a ser santos. Adelante, Silvia. Nuestra oración introductoria es: ayúdanos, Padre bueno, inúndanos de tus bendiciones para que, conociéndote, vivamos lo que nos pides, para que, viendo cómo vivió tu Hijo, lo imitemos, para que el testimonio de todos los santos nos estimule a que también nosotros hagamos nuestra parte, viviendo como nos pides tú, siendo presencia viva de tu amor. Que así sea. Adelante. Las bienaventuranzas, que es lo que acabamos de escuchar en el Evangelio, que también se le conoce como el Sermón de la Montaña, es el retrato más fiel de Jesucristo, el modelo de la vida más exacto que Él mismo haya propuesto. Aquí nos da las pautas a seguir en esa búsqueda de la santidad, el cómo actuó Jesucristo, el cómo fue y cómo hizo su vida aquí terrena, cómo actuó como ser humano. Aquí nos las está dejando. Por eso, desde hace mucho tiempo, se mira las bienaventuranzas como la constitución fundamental de la santidad. Aquí nos está dando pautas para que nosotros seamos así. La santidad es un camino, es un progreso y un proceso. Como les decía ahorita, cada día, cada momento, estamos trabajando en ese proceso, ¿verdad? Que caemos, pero nos levantamos. Por eso nos dio ese gran tesoro que hablábamos hace rato de los sacramentos, de su palabra, para que Él mismo sea quien nos levante y sigamos adelante. Acuérdense que ahorita vimos que todos estamos llamados a la santidad, no solo los sacerdotes ni las religiosas, somos todos, cada ser humano estamos llamados a estar un día en su presencia. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Y por eso estamos trabajando para un día llegar a Él. Estamos trabajando esa ciudadanía celestial. Y aquí yo les recomiendo, está la imagen del Papa Francisco, y él nos dice: no tengas miedo a la santidad, perdón, no tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario. A veces tenemos miedo de ser santos porque pensamos que todo es sufrir y no ser feliz. Y no es así. Dios nos quiere que seamos felices. Tenemos un San Felipe Neri que se caracterizó por su buen humor. Así es que Él nos dará las gracias, el Señor, para ser santos conforme Él nos ha pensado. Y les recomiendo leer la exhortación apostólica del Papa Francisco, que se llama Gaudate et Exsultate, donde nos habla acerca de la santidad. Adelante, Silvia. Ser cristiano es buscar la verdadera felicidad por el camino señalado por Jesús. ¿Vamos a tener luchas y dolores? Sí, pero esos dolores, sufrimientos y luchas serán victoria tras victoria, porque también de estos males aprendemos a sacar magníficos bienes. Esa es la lucha que estamos constantemente haciendo, ¿verdad? Siempre nos levantamos y salimos fortalecidos después de esa caída, y después de habernos levantado, salimos robustecidos. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar el milagro de la santidad, la presencia viva del Espíritu de Dios, que ha tomado victoria de tantas vidas. Como ahorita lo dijimos, hay muchos santos que nos dejan esa constatación, ¿verdad? De amar realmente en su expresión máxima, a Dios. Recordemos que esta fiesta de todos los santos está especialmente dedicada a aquellos santos no canonizados. Ahorita vamos a ver eso, qué significa la santidad común. Adelante, Silvia. Aquí está una frase del Papa Francisco y dice: veo la santidad en una mujer que cría a sus hijos, en un hombre que trabaja para llevar a casa el pan, en los enfermos, en las religiosas. Esta es la santidad común.
hay un proceso de canonización que se lleva a cabo para las personas que han vivido sus virtudes de forma heroica, que han amado a Dios en su forma máxima, que son los santos que ya conocemos, que mencioné ahorita algunos. Ese proceso lo hace lo que le llama la causa de los santos, que pues estudian toda la vida de esta persona y va cumpliendo ciertas etapas. Primero es siervo de Dios, después es venerable, después se hace beato cuando ya se ha confirmado un milagro que se ha hecho a través de la intercesión de la persona, y después investigan otro milagro que también haya sido por intercesión de la persona para poderse declarar santo, es decir, para canonizarlo. Y se asigna un día del calendario, un día del año para celebrarlo y recordarlo, ¿verdad? Generalmente ese día es cuando pasan a la vida eterna, cuando inician su vida eterna, que es el día que murieron, ¿verdad? Generalmente es ese día. Esos son los santos conocidos por todos nosotros. Pero esta fiesta va muy en especial a los que son santos no canonizados, ¿verdad? Son todos aquellos que ya están gozando de la presencia de Dios. Todas esas personas, nuestros familiares, nuestros conocidos que ya murieron y ya gozan de la presencia de Dios, son santos, ¿verdad? No los conocemos, pero ya son santos. Entonces, o las almas del purgatorio que ya salieron y ya están con Dios, esa es la santidad común, ¿verdad? Está la santa cocinera, el santo repartidor de refrescos, el santo que está estudiando en la escuela, los que encontramos en el trabajo. Por eso todos estamos llamados a la santidad. Adelante, Silvia. Y para resumir este evangelio en una frase, decimos que el cielo es el destino natural de cada uno de nosotros. Fuimos creados para el cielo, fuimos creados para vivir en Dios, con Dios, ante Dios y para Dios. Aquí en la imagen nos muestra muy claro esa escalera que estamos subiendo nosotros poco a poco a lo largo de nuestra vida. Vamos subiendo un peldaño del escalón, vamos subiendo otro escalón, a lo mejor de repente nos retrocedemos, pero volvemos a avanzar, ¿verdad? Gracias a todos el tesoro que Dios nos dejó en los sacramentos, en la misa, en fin, en las indulgencias, ¿verdad? Adelante, Silvia. En la acción Proyección Vida, pues vamos a ver aquí unos breves datos acerca de la fiesta de Todos los Santos, que el 13 de mayo del año 609 o 610, el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón Romano para ser templo de la Santísima Virgen y de todos los mártires. Fue así que se comenzó la fiesta para Todos los Santos. Gregorio III la transfirió el 1 de noviembre y Gregorio IV extendió esta fiesta a toda la Iglesia. Y lo que hablábamos ahorita del proceso de canonización, en enero de 1983, el Papa Juan Pablo II propuso revisar el proceso de canonización con el fin de hacerlo todavía más confiable. Ahora se recurren a muchas ciencias humanas con la psicología, la sociología, la historia. Ya no son abogados, sino teólogos y diferentes especialistas los que participan en este proceso. Por eso es que hay procesos de canonización que se tardan muchos años, hay algunos más cortos que otros, pero se puede llegar a tardar 5, 10, 15, 20, 50 años, muchos años, ¿verdad? Y aquí lo que se refiere a que ya no son abogados, antes le llamaban así a las personas escépticas o que no creían y ponían en duda a la persona que se estaba estudiando, ¿verdad? Sigue habiendo, ¿verdad? Porque tienen que estudiar las dos partes, los que sí y los que no, ¿verdad? Pero aquí se conforma por eso de teólogos y diferentes especialistas para poder hacer muy bien, muy arduo este estudio. Adelante, Silvia. Pues vamos a hacer la consagración y recuerden que al final de esto les damos los avisos del mes de octubre y a ver si hay tiempo de unas cuantas preguntitas. Oh María de Guadalupe,
proclamada por el Santo Padre, estrella de la nueva evangelización, como hijas fieles tuyas, queremos en este día consagrarte a nuestra asociación y a todos los que en ella trabajamos. Ayúdanos a imitar a Jesús, particularmente en esa humildad que siempre lo caracterizaba. Forma nuestro corazón de apóstoles para que llevemos con entusiasmo la buena nueva. Sobre todo, intensifica en nosotros el amor a nuestros hermanos, para que unidas a tu Hijo, amemos sin medida, nos entreguemos sin medida, trabajemos sin medida para extender el reino de Cristo. Madre de Jesús y Madre nuestra, te consagramos todos nuestros esfuerzos, nuestros logros y fracasos, nuestras alegrías y nuestras angustias. En especial ponemos en tus manos nuestro corazón y a nuestras familias, para que cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado, un día nos veamos todos reunidos en el cielo. Amén. Adelante, Silvia.